Especialista en comercio exterior. Hola Miguel, buen día. Nicolás te está saludando. Buenos días, Nico. Mi saludo a todos los que están allí contigo en la mesa. Muchísimas gracias por atendernos. Por favor. Miguel, primero quiero saber cómo estás notando el impacto mundial que ha tenido la decisión de Trump. Bueno, estamos viviendo un viernes negro que se sucede a un jueves negro, Sí. y a un miércoles negro y a una semana que termina en negro. Mejor dicho, termina en rojo. Todas las bolsas del mundo han caído, la ronda en Asia ya ha terminado, con caídas en torno del 5%, justo cuando se ha conocido la respuesta de China, que empieza a regir el día 10, porque el 9 le corren los aranceles anunciados por Trump de 34% de sobrecarga, ¿no es cierto?, a los que ya existían, y entonces China le contesta exactamente con lo mismo, que entra en vigencia al día siguiente de que se ponga en vigencia los de Estados Unidos. 34%. Esto implica un escalamiento muy grande que se refleja en el resto de las bolsas. En Europa también es un tsunami lo que está ocurriendo, de la misma manera que todo el pre-market, o sea, antes de que abra Wall Street, ya se están notando caída de todos los índices. Pero además cae el petróleo a valores históricos, caen todas nuestras materias primas, por lo cual nosotros estamos teniendo malas noticias para Vaca Muerta, malas noticias para nuestros exportadores de granos, ¿no es cierto?, y de las materias primas, con lo cual es un momento muy particular. Estamos viviendo el final de una etapa, la etapa de globalización que hemos conocido, con una configuración del poder económico a nivel mundial que ha cesado en estos momentos, diría, sin dramatizar. Estamos entrando a una tercera guerra mundial que en realidad es una tercera guerra, pero ahora comercial, ¿no es cierto? Todavía no hay indicios de pasar a otro nivel de escala, pero esta guerra comercial lleva a que hay que replantear el conjunto de las alianzas que han habido. Hasta antes uno decía, bueno, Occidente era Europa y Estados Unidos, y hoy Europa se notifica que además de ser castigada económicamente, Trump pasa a ser el principal aliado estratégico de Putin en el tema contra Ucrania, ¿no es cierto? Entonces, todo esto implica una complejización donde lo primero que tenemos que asumir es que esta guerra comercial nos lleva a una depresión global, que ya nadie duda que el impacto en los flujos comerciales y en el comercio mundial y en la economía va a ser superior al de la pandemia. Y en todo caso el debate es si 100 años después de aquella crisis del año 30, 29-30, no volvemos a repetir y a tropezar con la misma piedra, ¿no es cierto? Hay un economista muy conocido en Estados Unidos, Paul Krugman, que ayer publicaba un gráfico en Wall Street Journal muy curioso, que está obviamente hoy en todas las redes, donde muestra cómo fue la evolución de los aranceles y del proteccionismo en Estados Unidos desde el 29, justamente cuando empieza la crisis, hasta hoy. Entonces uno ve la crisis del 30, toda la caída de aranceles, el libre comercio, etcétera, demás, y la subida que se da ahora al aplicar los aranceles de Trump, que los vuelve a llevar al mismo nivel que 100 años atrás. Sería cómico si no fuera trágico, ¿no es cierto? Es una paradoja, una burla del destino, volver a una situación en la cual pareciera que algunos poderosos, o no tanto, creen que la historia puede volver hacia atrás en U. Es decir, volver al punto inicial como en un juego, ¿no es cierto? Vuelve al punto de partida. El problema es que en el medio está la gente, ¿no es cierto? Y ya empieza a haber reacciones, digámoslo también. Por más poderoso que se haya mostrado Trump en su discurso, a partir de las últimas horas, cuando se conocieron las primeras encuestas internas dentro de Estados Unidos sobre qué le parecía a la gente estas decisiones, el 70%, de acuerdo al estudio que ha hecho la Universidad de Michigan, se ha opuesto, lo ha considerado negativo al paso dado por Trump, porque lleva a los Estados Unidos a una inflación y a una recesión de envergadura. Se ha calculado que cada familia en Estados Unidos con el impacto de estas medidas va a perder $300.000, cada familia tipo de 4 integrantes. Por eso las encuestas dan como dan. Y entonces, ¿cuál es la reacción
del partido oficialista, al cual pertenece o que ha liderado Trump como candidato, están planteando que se lleve al Congreso americano volver a retomar, como dice la Constitución americana, la política comercial. Es decir, Trump anunció lo que anunció, pero el Congreso de Estados Unidos seguramente va a tener alguna intervención para ver cómo evoluciona y cuáles en definitiva los números que queden, porque nadie cree que con la utilización de esa fórmula trucha que ayer fue bestseller en todos lados, por el cual se definieron los números que aparecieron publicados ese día, ¿no es cierto?, cuando Trump hace los anuncios, nadie cree que esos vayan a ser los números definitivos. Reales. Miguel, y discúlpame, porque, a ver, es excelente cómo haces el repaso al detalle de lo que ha ido sucediendo, pero yo quiero ir al principio. Trump cuando plantea esto, de especialmente ir contra China y la Unión Europea, porque él considera que hay un desequilibrio, ¿qué busca él para él? Se plantea el proteccionismo del comercio interno de Estados Unidos, pero Estados Unidos no puede producir todo lo que compra de afuera. A ver, ¿me lo podés explicar vos qué pretendía Trump? Totalmente de acuerdo tu lectura. Creo que está habiendo un planteamiento originado en algo que no se dice, o no lo dijo Trump, que es que Estados Unidos tiene el mayor déficit comercial de su historia y el mayor endeudamiento de su historia, que hasta este momento lo estuvo financiando todo el mundo, porque, bueno, digo, China es el que mayor cantidad de papeles de deuda norteamericana tiene, ¿no es cierto? Digo, para marcar la vulnerabilidad a la que se ha llegado. Y obviamente la fábrica de billetes, de dólares, la tienen ellos. Por eso se ha podido, ¿no es cierto?, mantener esta situación a la cual Trump ahora quiere ponerle coto. Y elige, o lógicamente, los dos principales mercados de donde ingresan productos a los Estados Unidos, que obviamente es Unión Europea, México, Canadá, ¿no es cierto?, en su tratado de libre comercio que tienen con Estados Unidos, y China. Ahora, cuando uno dice, lo acabo de escuchar a Claver Carone, que es el hombre más importante del Departamento de Estado y para América Latina, un tipo que conoce mucho, que le contesta a un amigo mío argentino en un reportaje que le hace Andrés Fidanza, donde además de decir que lo más importante es que Estados Unidos quiere que le vaya bien al presidente argentino, pero que termine el swap con China. Estamos hablando de 18.000 millones de dólares cuando estamos pidiendo que el fondo nos dé 20, digo, para empezar. Y que la manera es esa. Pero además, dice, se tienen que olvidar del Tratado de Libre Comercio entre Estados Unidos y Argentina, porque el libre comercio no existe más, le dice Claver Carone. Como ustedes lo habrán visto en los anuncios que hizo el presidente desde la Casa Blanca, ¿no es cierto?, cuando anunció la política de aranceles. Es decir, ¿qué está buscando Estados Unidos? Exactamente lo inverso al programa económico argentino. Ellos están buscando sustituir importaciones. Las actuales importaciones quieren que se vayan y se fabriquen en Estados Unidos. Obviamente que no puede producir todo, pero está queriendo que la mayoría de las empresas automovilísticas que se fueron de Norteamérica, por eso lo hizo acompañado el acto de obreros de la industria automotriz que fueron y dieron su testimonio allí en el anuncio para marcar por qué esta política, retomar la política de sustitución de importaciones. Por eso muchos están creídos que esto es casi una fantasía o una aventura de muy difícil realización, de muy difícil concreción. Cuando todas las cadenas de valor durante estos años se fueron, diríamos, alargando, lo que está buscando Trump es precisamente al revés, la delocalización de donde están hoy y que se relocalicen en territorio norteamericano. Como vos te imaginarás, y como todos podemos observar, esto no lo conseguís de un día para el otro. Claramente. Y en el medio tenés un impacto económico de envergadura, donde vuelvo a decirte, no solo Estados Unidos empieza una depresión, en el caso de ellos una receflación, o sea, recesión con alta inflación, sino que el mundo entra en una depresión global de características insospechadas, que va a depender precisamente del grado de escalamiento que tenga esta guerra comercial. Si cada uno de los países que se siente afectado
le pone medidas de retaliación similares a las que planteó Estados Unidos, esto es un escalamiento que se refleja, como estamos viéndolo hoy, en la caída del valor, no solo de las acciones, ¿no es cierto?, de las empresas mundiales, sino también en la caída del petróleo, que llega a sus niveles más bajos en décadas, y la caída de las materias primas. Por eso son todas noticias preocupantes, que hay que agregarles, en el caso argentino, una situación también dificultosa, que es la siguiente. Cuando hay inflación en Estados Unidos, las tasas de la Reserva Federal, en lugar de bajar o de mantenerse, suben. ¿Qué origina la subida de tasas de la Reserva Federal? La caída del precio de todas las commodities a nivel mundial, y sobre todo origina lo que se denomina vuelo a la calidad, flying to quality, es decir, los capitales que están fuera de Estados Unidos, en países emergentes, los que por ejemplo nosotros estamos esperando para Vaca Muerta, para la minería, dejan de venir y se refugian en los papeles de Estados Unidos, de los bonos de Estados Unidos. Es decir, sacrifican rentabilidad buscando seguridad. Esto ocurre cuando la incertidumbre crece como crece en estos momentos de manera brutal, yo diría, que se ve reflejada, insisto, en lo de las bolsas. Estas dos noticias para nosotros son muy malas. ¿Por qué? Porque si estás esperando inversiones, la posición en la que se ubican las empresas cuando visualizan que esto va a ocurrir es wait and see. Espero y miro, y por lo tanto se frenan cualquier posibilidad de inversión. Sí. Que es la lógica. Bueno, para cerrar, te profundizo sobre esto que mencionaste, los impactos que puede tener acá en la República Argentina. Vos lo mencionaste en el tema empresas, en el tema petróleo, lo que puede afectar a Vaca Muerta específicamente, que es un ingreso de dólares a la Argentina, o el resto, ¿no? Lo que vendemos de Argentina de granos. En el ciudadano de a pie, en el resto de las ciudadanías, ¿cómo nos puede afectar que Estados Unidos caiga en recesión y que tenga mayor inflación? Lo más importante, diría yo, paradójicamente, está vinculado al empleo y a las producciones. Ustedes están en una zona donde lógicamente hay una economía regional que depende de la venta de los vinos, depende de la venta de muchos productos de su propia economía regional, depende del turismo. La guerra comercial y los aranceles, esto que vemos hoy de la respuesta de China, ¿qué hace? Que muchas de las producciones, de los stocks que China tenía producidos para ingresar al mercado norteamericano, tengan ahora que buscar otros lugares, y esos stocks terminan siendo vendidos como saldos, es decir, a muy bajo valor. Si hasta ahora, en lo que va de esta apertura que hemos tenido, el aumento de importaciones de China se ha duplicado, imagínense lo que va a ser ahora cuando la apertura sea indiscriminada y haya que asumir los stocks nuevos que han quedado disponibles. Este es el tema. ¿Está? Sí, clarísimo. Por lo tanto, el impacto sobre el empleo, el empleo es notorio. Sí, está claro, está claro. Miguel, ha sido un gustazo. Muchísimas gracias por tu tiempo, Les mando un gran cariño. Chao, hasta la próxima. Miguel Ponce, economista, especialista en comercio exterior, explicándonos primero el impacto que tiene en estos momentos. Ya nos está anticipando que va a ser otro día de caídas en las bolsas, porque ya cerró Asia y Wall Street va a ir en la misma línea. La discusión en Estados Unidos en estos momentos, seguramente que lo está planteando políticamente, es si es que van a respaldar o no esta decisión de Trump. Esto que decía, que el Congreso pretende tener algún tipo de acción o parte de poder a la hora de poder de decisión, ¿no? Habló de lo que significa esto, que puede hacer caer a Estados Unidos en una recesión y una inflación. ¿Y eso cómo nos impacta a nosotros? Bueno, lo explicó al final, en el empleo, porque hay empresas en las que generalmente o se quedan quietas o se van a achicar y no van a generar más puestos de empleo. 10:01 en toda la República Argentina. Hacemos noticias, Romero, vamos, dale. Presenta la información Amuncaf. En la Mutual Amuncaf estamos para cuidarte. Clínica médica, oftalmología, fisioterapia, otorrinolaringología, odontología, peluquería,